Hola, buen día. Mi nombre es Santiago Vargas Gutiérrez y mi compañero es Oscar Juan Pablo Suárez. Estamos en el quinto semestre y este es nuestro proyecto de la electiva de Ciencias de Datos. El objetivo del proyecto es calcular la velocidad del carro utilizando el sensor de ejes X, Z, 3 y 4, midiendo la aceleración y estimando la velocidad a partir de estos datos. También está identificar los objetivos en la trayectoria del carro usando el sensor ultrasónico, detectando distancias y reportando el presencia de objetos. Hola, profe, buenas noches. Vengo acá a explicarte nuestro proyecto. Es un carro el cual se maneja solo, que gracias al acelerómetro nos da las velocidades y el ultrasónico ayuda a detectar objetos. Utilizamos claramente la SP, utilizamos dos pilas y un puente H. Utilizamos también dos motores de los amarillos, los cuales nos ayudan pues a que se mueva. Y realmente ya, esas son las conexiones. Los dos sensores van conectados a la SP y la SP pues tiene el código, entonces hace que todo funcione. Utilizamos el sensor ADXL345, el cual es un acelerómetro digital de tres ejes X, Y y Z de bajo consumo y altas revoluciones, el cual nos sirvió a medir la aceleración del carro. También se utilizó el ultrasónico HCSR04, el cual nos ayuda a medir distancias sin contacto físico. También utilizamos el módulo puente H, el cual es un circuito eléctrico que permite controlar el sentido del giro y la velocidad de un motor de corriente continua, el cual nos ayudó con los motores de nuestro carro. La explicación del código Arduino, el cual va incrustado en la placa SP32. Aquí te iniciamos con lo que viene siendo las librerías. Aquí tenemos la definición de cada pin, aquí los del ultrasonido, los del puente H que va a manejar los motores. Aquí tenemos todos los datos necesarios que son para la conexión Wi-Fi. Tenemos el nombre de la red, la contraseña y la IP del computador. Estas líneas nos generan lo que es la inicialización de la conexión con el proceso de MQTT. Esto nos inicializa con la conexión con el acelerómetro. Estas son variables globales las cuales son necesarias para el correcto funcionamiento del programa. Este voice setup Wi-Fi lo que hace es verificar la conexión de internet. Y aquí tiene algo en particular que lo que hace es que verifica que pues esté la conexión hecha. Y al no estar correcta esa conexión, pues la vuelve a intentar hasta que quede bien conectado. Esto es similar, pero pues con el proceso de MQTT, que dado el caso que se llegue a desconectar por algún fallo de la corriente o cualquier otra cosa, pues el mismo programa se reconecta. Ya que tenemos el voice setup, aquí cuadramos la velocidad de la placa, los pines del sensor ultrasónico, los pines del motor. Este es para inicializar la comunicación con el I2C, ya que viene integrado en el acelerómetro. Esto es lo mismo para inicializar, para nombrar el acelerómetro. Aquí ejecutamos el setup Wi-Fi, que es el que recordemos nos inicia la comunicación con Wi-Fi, y aquí lo mismo pero pues con el proceso MQTT. Ya que empezamos con el void loop, que es el cuerpo del programa. Aquí verificamos la conexión, creamos create loop, y aquí empezamos como tal con el sensor ultrasónico. Estas variables lo que hacen es enviar las señales, las cuales vamos a recibir por medio de esta línea. Y para poder procesarlas, ya que eso maneja pues el sonido, es a través de la velocidad del sonido, necesitamos hacerle esta ecuación. Aquí ya empezamos con la parte que maneja el acelerómetro. Esto aquí nos lee el acelerómetro, y aquí nos detecta qué tanto se movió, nos traduce qué tanto se movió en el eje X, Y, Z. Aquí tenemos el movimiento del carro, que le pusimos un condicional, que al estar a menor de 10 centímetros se detiene el carro, pues para evitar que se choque. Aquí tenemos pues la configuración que genera cuando está a más de 10 centímetros, o sea pues lo deja avanzar.
Y aquí tenemos la configuración cuando está a menos de 10 centímetros, que es cuando lo detiene. Aquí tenemos el proceso MQTT, que es lo que envía los datos. O sea, aquí esto nos envía los datos a través del MQTT a Jupyter. Y esta parte ya es como tal el serial, el cual nosotros utilizamos para verificar que las conexiones estén bien. Y las estaremos viendo tanto en el monitor serial de acá, como en la página de SME, en la cual tendremos abierto el proceso MQTT. El siguiente paso que tenemos que hacer es activar la comunicación por Mosquito, activar el broker de Mosquito, el cual pues es necesario ya que es el que nos hace la conexión entre el programa de Jupyter y el programa que tenemos en la SP, o sea, la conexión de la SP con el Jupyter. Entonces, pues lo que tenemos que hacer inicialmente es buscar la dirección de la carpeta en la que lo tenemos instalado. En este caso, pues listo. Aquí ponemos CD, que es una extensión necesaria pues, para que nos haga nos redirija a esa zona. Y aquí esta es la carpeta en la que yo lo tengo instalado. Entonces ahí le damos Enter, ahí ya nos cuadra en la carpeta que tenemos. Y a través de este código le solicitamos al centro de comandos que nos inicialice el broker. Entonces aquí ya nos dice que el Mosquito versión 2.12 está corriendo, lo cual nos indica que ya tenemos efectivo el proceso. Listo, aquí tenemos ya lo que viene siendo es el programa de Jupyter. Aquí iniciamos con las librerías, la cual aquí tenemos inicialmente la de comunicación de MQTT, NumPy con con la cual calculamos lo que es media, mediana, variancia y ese tipo de datos. Aquí esta librería la necesitamos como tal para generar las gráficas y esta librería nos controla los tiempos, ya que estamos utilizando un temporizador de 20 segundos para que nos dé tiempo a modificar el escenario para hacer los diversos experimentos. Aquí inicializamos las listas de datos en las cuales vamos a guardar pues, los datos que nos genere, tanto de distancia de aceleración. Esta variable es una variable de control que más adelante pues ya observaremos qué es lo que nos hace exactamente. La configuración de Mosquito, que pues nos indica el nombre del broker, el puerto que está utilizando. Este mensaje, esta línea siempre se va a ejecutar cada vez que llega un mensaje a través de Mosquito. Es por decirlo así como los oídos. Estas son las variables globales, las cuales modifican o aceptan los datos. Aquí tenemos otra vez la variable que les decía anteriormente, la cual nos acepta los datos que van a recibir las listas, ya pues para evitar errores y tener una muestra fija de 10 datos. Aquí tenemos topic, el cual nos obtiene el nombre del tema que estamos generando, o sea, a qué corresponde cada código que estemos enviando. Y aquí traducimos el mensaje enviado por MQTT a decimal. Aquí imprimimos el dato pues con su respectivo valor. Aquí estos son condicionales en las cuales pues, guardamos las distancias y aquí estas condiciones para guardar la aceleración. Aquí tenemos ya crear el cliente de Mosquito. Aquí esta línea nos indica que todo mensaje que es recibido se procesa con la función onMessage. Aquí en este ya conectamos como tal a Python con MQTT. Esto ya es el procesamiento de datos que por parte de Python. Y aquí iniciamos como tal la recepción continua de Mosquito. Listo, aquí en tal ya como estamos con el Broker for, el cual nos va a administrar, a dirigir la toma de datos de los tres experimentos. Iniciamos primero con abriendo dos listas, las cuales nos van a copiar, nos van a almacenar los datos de cada uno de los experimentos. Aquí como tal nos imprimimos un mensaje el cual nos indica cuando ya está iniciando el experimento. Aquí limpiamos las listas vacías pues, para evitar interferencias, que tengamos datos que son incorrectos, que sean datos innecesarios. Aquí activamos la captura, que nos indica cuándo aceptar los datos, cuándo meter los datos a las listas. Y aquí es un while que espera hasta que haya obtenido los 10 datos, tanto a distancia como de aceleración. Y pues aquí ya nos envía un tomando muestras cada que recibe ciertos datos. Aquí este print nos avisa ya cuando haya acabado el burk, que ya tenga los 10 datos de cada experimento. Y aquí ya nos guarda el experimento. Este es el temporizador que les decía que se activa para darnos una ventana de 20 segundos entre experimento y experimento para cuadrar el escenario de cada experimento. Aquí cerramos ya la obtención de los datos. O sea, se esperan los 20 segundos, se cierran los datos. Y aquí se imprime ya como tal cuando se imprime la palabra experimentos finalizados al momento que ya tenemos todos los experimentos. Aquí ya calculamos por medio de la librería NumPy
lo que es mediana varianza y desviación. A la vez calculamos los porcentiles. Aquí los imprimimos, tanto los percentiles como mediana varianza y desviación. Y aquí ya iniciamos con la graficación de las gráficas, valga la redundancia. Aquí tenemos el tamaño, nos indica el tamaño. Aquí tenemos el título. Aquí tenemos ya como tal todo lo que son plots axline, nos indica las líneas que van a contener el gráfico y sus características, tanto de color y pues varianza. Aquí tenemos lo que es el título del gráfico y aquí ya nos imprime como tal el gráfico en la pantalla. Ese es un proceso similar que se mantiene aquí en todos estos. Aquí tenemos para el histograma a distancia, que es el de sensor ultrasonido. Aquí es como un pequeño análisis de cómo se suele observar ahí el análisis del sensor 1 relacionado con las porcentiles. Aquí tenemos pues los porcentiles. Aquí continuamos con la gráfica. Este es el histograma de aceleración. Lo mismo con mismo tipo de análisis y el mismo tipo de estructura para la impresión para la creación e impresión de las gráficas. Lo mismo que tenemos el de comparación de sensores, el gráfico de barras, aquí lo tenemos con su respectivo análisis, el gráfico de el gráfico de pie con sus respectivas análisis, y aquí nos imprime esto ya al momento que tiene todas las gráficas impresas y ya todos los datos tomados. En nuestro primer experimento hicimos que el carro tomara la primera velocidad y fuera avanzando en una línea continua, haciendo que el carro avance por sí solo, gracias a los motores y a la programación que tiene. En nuestro segundo experimento se muestra cómo el carro avanza en línea continua cuando detecta un objeto, el cual es un casco de moto, hace el frenado y no sigue avanzando. Para esto utilizamos nuestro sensor ultrasónico, el cual nos ayudó a detectar el objeto y haciendo que el carro no siga avanzando. En nuestro tercer experimento utilizamos una tabla la cual la levantamos y tenía nuestro carro que subir por la tabla, así dándonos diferentes mediciones gracias al sensor. Mediana es el promedio aritmético que suman todos los valores y se dividen por el número total de datos. Este es sensible a los valores extremos y lo cual, si tenemos un número muy grande, puede inflar la media. La mediana es el valor exacto del centro cuando los datos están ordenados de menor a mayor. El problema es que si hay un número par de datos, es el promedio de los dos datos centrales. La varianza mide la distancia promedio de los datos al cuadrado respecto a la mediana. Al estar al cuadrado siempre es positiva. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y esto devuelve la medida a las unidades originales. Ya por el lado de los porcentiles, el porcentil del 25% nos indica el valor por debajo del cual queda el 25% de los datos. Al 50% coincide exactamente con la mitad, es el 50% de los datos son menores o iguales a este valor. El valor por debajo del porcentil del 75% es el cual es en el que le quedan el 75% de los datos, solo el 25% supera este porcentaje de datos. En nuestro proyecto desarrollamos un carro autónomo, el cual utilizamos un SP, un sensor ultrasónico y un acelerómetro, en el cual integramos conceptos de automatización, electrónica e Internet de las cosas, LOT, y el sistema fue capaz de detectar obstáculos en la trayectoria del carro y medir variables relacionadas con el movimiento y la aceleración.
Además, se implementó el protocolo MQTT para permitir la comunicación en tiempo real entre la SP y Python, utilizando Mosquito como broker de mensajería. Gracias a esto se logró enviar, recibir y analizar datos de los sensores mediante gráficas y herramientas estadísticas. Durante el desarrollo de nuestros tres experimentos principales, los cuales ya los mencionamos anteriormente, el carro pudo obtener mediciones de los datos obtenidos por el acelerómetro y el segundo experimento permitió detectar objetos y obstáculos presentando la trayectoria del vehículo utilizando el sensor ultrasónico. Finalmente, en el tercer experimento se analizaron las variaciones de velocidad del carro dependiendo de la superficie y de las condiciones como la subida, observando cambios en el comportamiento del movimiento, y con este proyecto se logró integrar software y hardware en un sistema funcional aplicando comunicaciones inalámbricas, análisis de datos y control automático. Finalmente, en el proyecto se demostraron la importancia de los sensores y de los protocolos y se demostraron la importancia de las gráficas y el análisis de datos en nuestro proyecto.